Sasha. Estoy en Palm Springs. Nos conocimos en el 2006. Él había visto en MySpace mi perfil. Un par de semanas después, tuvimos nuestra primera cita y nos llevamos muy bien. Nos volvimos casi inseparables. Varios días después me invitó a ir con él a California. Oh, él es asombroso y además es tan caballero. Me habían elegido para asistir a una convención nacional en ventas. Soy asesor financiero. Me permitieron llevar un invitado y pensé que sería genial invitarla para que me acompañe. Hola. Hola. ¿Trabajaste mucho hoy? Oh, muchísimo. No te imaginas. Solo le dije, ¿qué tal unas vacaciones con todo pago en un centro turístico? No podía salir mal. Cuando la convención terminó, Brandon y Gina decidieron pasar el día en un pintoresco sitio local. Planeaban regresar antes del anochecer, así que llevaron ropas livianas. Dejaré mi bolso aquí. ¿Podrías llevarme esto? Brandon llevaba los bolsillos llenos, así que decidió dejar el celular. No pensamos en nada. Solo estaríamos fuera un par de horas o eso creímos. A 3.300 metros sobre el nivel del mar, el Monte San Jacinto es la segunda montaña más alta del sur de California. Mientras subíamos, la guía nos dijo que en esa montaña había leones y también bastantes serpientes de cascabel. Mientras se mantengan en el camino, estarán bien. Entre las escarpadas montañas de los Estados Unidos, el Monte San Jacinto es el segundo pico más alto del sur de California. No hay camino de acceso. El único modo de subir o bajar es mediante teleféricos. Aunque las temperaturas en el desierto pueden llegar a los 25 o 35 grados en mayo, la cima aún estaba nevada. Nos dijeron que haría frío porque subiríamos 2.600 metros y habría viento. Así que tal vez querríamos ponernos algún abrigo. Debimos llevar algún abrigo. Así que compramos uno y luego nos dispusimos a disfrutar. ¡Wow! ¡Brandon! ¿Qué? Lo miré a los ojos y le lancé una bola de nieve justo en el rostro. Todo era muy divertido. Estábamos lanzándonos bolas de nieve en pleno mayo. ¡No! Aguarda, espera. Escucha. ¿Qué? ¿Lo oyes? Parece una cascada. ¿Quieres volverme loco? Entonces fuimos en busca de la cascada. Ya la oigo. ¿Ya la puedes ver? Aún no. Desacostumbrados a este ámbito, los citadinos de Dallas, Texas, no advertían que la montaña les jugaba trucos acústicos. El sonido de la cascada parecía cercano, pero en realidad rebotaba en las paredes de roca y hacía eco en la montaña. No sonaba lejos, pero supongo que sí lo estaba. El sonido jugó con nuestras mentes, nos confundimos. Debe estar cerca. Falta mucho. Ya hicimos toda una caminata. Un poco más, Gina. Debe ser genial. Sí. Oh. Finalmente hallamos la cascada. No era nada imponente. Oh. ¿La tomaste?
No creo que quieras verla. Quiero verla. No. Déjame ver. Dame. Tomamos algunas fotografías que no salieron bien en realidad. Y luego decidimos regresar. Deberíamos regresar, vamos. ¿Tú crees? Sí, creo que sí, vamos. Gina y Brandon contaban con 20 minutos para reencontrarse con el resto del grupo en el teleférico. Pero regresar por donde vinieron no era nada fácil. Nos pareció tan sencillo cuando nos salimos del camino en busca de la cascada. Nos pareció que solo habíamos pasado por al lado de 2 rocas, detrás de un árbol, sobre otra roca y llegábamos. Así que intentamos hacer lo mismo para regresar. Pero nos tomó mucho más tiempo. Oye, ¿puedes oír eso? Por aquí, no está lejos. Oíamos las voces, pero no podíamos encontrarlas. Les quedaban menos de 10 minutos antes de que el grupo partiera. Brandon y Gina oyeron a los demás turistas, pero no los hallaron. Por allí. No dábamos con ellos. Los oíamos tan cerca y de repente dejamos de oír las voces. Ya no los escuchábamos. Entonces comenzamos a pensar que algo no andaba muy bien. Mientras tanto, los demás turistas descendieron sin Brandon y Gina. Y pronto regresarían al hotel. Es hermoso, ¿verdad? Brandon estaba empeñado en hallar la estación de montaña, pero el tupido bosque de pinos y las rocas les bloqueaban el camino. Estaban muy cerca de la estación, pero no podían verla. Estuvimos muy cerca. Solo debimos ir un poco más lejos en alguna dirección. No veíamos nada conocido, pero estaríamos bien. Eso creí durante un rato hasta que me di cuenta de que no. En verdad estábamos perdidos. En ese momento nos dimos cuenta de que, bueno, deberíamos gritar por ayuda. ¡Hola! ¿Hay alguien allí? ¡Ayuda! ¡Hola! Nos faltan 2. Habrán regresado en taxi. Muy bien. La cita romántica había terminado. Teníamos un gran problema. Hasta entonces era algo manejable. Pero entonces se volvió serio. Estábamos perdidos. Para cuando cae la noche, Gina y Brandon estaban perdidos en uno de los sitios más desolados y hostiles de San Jacinto. Lo peor es que nadie sabía que estaban perdidos. ¡Brandon! ¿Pueden oírnos? Para Gina Allen y Brandon Day, esta es una cita fatal. Solo se conocen hace unas semanas y ahora se encuentran perdidos en la montaña hostil y desolada, varados a gran altitud con un clima helado. Comencé a entender que tal vez pasaríamos la noche allí. Y me encontraba con alguien que me importaba, pero no la conocía hacía mucho tiempo. La había llevado en una cita romántica, pero la había hecho perderse y la haría pasar la noche en medio de la montaña y el frío. Bien hecho. No querría volver a salir conmigo luego de eso. El peligro más inmediato para Brandon y Gina es la hipotermia. Llevan ropa liviana y están a merced de las frías temperaturas de la montaña, que pueden llegar a 0 grados por la noche. Deben retener el calor corporal o podrían congelarse por la exposición y morir. Brandon, tengo mucho frío. No podemos quedarnos aquí. Nos congelaremos. Debemos movernos. ¿A dónde? Pasamos una cueva más temprano. Será mejor que estar a la intemperie. Vamos. Ven conmigo. Caminando a ciegas en la oscuridad, Gina y Brandon se dan cuenta de otro peligro real.
Nos habían advertido que había leones y serpientes en esta montaña. Oh, Es aquí. aguarda, no entres. ¿Por qué no? No lo sé, podría haber algo. No veo nada. No sé si fue por miedo o por instinto o cómo supo qué hacer. Tomó mi cámara y tuvo una idea genial. No sé cómo se le ocurrió. Dame la cámara. ¿La cámara? Tiene flash, ¿no? Se enciende de aquí. Veamos. Déjame ver. Déjame ver. Está vacía. No hay nada. Aunque ya no están a la intemperie, Brandon y Gina aún están a merced del frío helado del monte San Jacinto. Esa noche experimenté un frío tan intenso como jamás había sentido antes. Miré el reloj y eran las 11 de la noche. Entonces pensé, bueno, nos quedan 7 horas más aquí. Teníamos mucho frío, temblábamos y no sabíamos cuánto lo resistiríamos. Este hombre se parecía a la de mi padre. El cumpleaños de mi padre es el 7 de mayo. Todo se me vino a la mente en ese momento. No lo resistía, era demasiado. Y Brandon seguía leyendo y yo estaba volviéndome loca. Entonces tomé la mochila y junté todo lo que pude. Tomé sus gafas, sus zapatos y su chaqueta, porque para mí era el padre de alguien, un padre que no había regresado. Me parecía importante que su familia tuviera las cosas. No podía pensar en otra cosa que no fuera alargarnos de ahí. ¡Gina! ¡Espera! ¡Gina! ¡Aguarda! ¡Detente! Era un desastre, estaba perdiendo todo sentido y discernimiento. Mantuvimos la compostura todo el día y ese momento fue terrible. ¡Gina! Entonces Brandon se me acercó, me tomó de los hombros y me dijo, respira, solo respira. Y cálmate, debemos calmarnos. Y al ver su mirada me di cuenta de que temía por mí. Entonces nos tomamos un momento para tratar de recomponernos y solo podíamos oír el agua correr. Para Gina y Brandon, la historia de horror en la que se encuentran es incesante. ¿Qué es eso? ¿Qué? Escucha. El agua otra vez nos perseguía. Oigo una cascada. Sí. Entonces nos acercamos, pasamos unos árboles que estaban cerca del agua y llegamos hasta allí. Ahí vimos el barranco que mencionaba John. Estábamos atrapados de verdad. Él tenía mapas, brújula, tenía todo, pero no había salido. ¿Cómo rayos lo haríamos? Perdidos en la montaña, Brandon Day y Gina Allen hallaron el campamento abandonado de un escalador y el diario en el que escribió sus últimas palabras.
acaban de descubrir lo que le sucedió. Entonces vimos lo que había escrito. Había una cascada de entre 40 y 50 metros y no había modo de esquivarla. Ese fue nuestro peor momento. No podíamos escapar caminando. Estábamos atrapados. ¿Cómo es que algo tan bello puede ser tan peligroso? Es difícil explicar la sensación y estar delante de tanta belleza y estar atrapado. Creyeron que seguir el río los regresaría al sendero, pero en cambio los llevó hasta una trampa. Ahora, luego de 2 días de luchar contra el temor, están perdiendo la batalla. En ese momento supimos que no lo lograríamos. No había salida. No había manera de escapar. Ese hombre estaba preparado. Tenía todo lo necesario. Nosotros no estábamos preparados. Llevábamos nuestros zapatos de correr, humectante labial, cámara digital, pantalla solar y unos tenis. Aquel hombre estaba preparado y aún así no lo logró. Fue muy duro. En verdad, muy duro. Pero el desaparecido escalador, John Donovan, les dejó a Brandon y Gina un salvavidas. ¡Oh, qué bien! ¡Fósforos! Aún sirven. No sé cómo pasamos por alto. Entre todas sus cosas, una bolsa dentro de otra y otra tenía esa caja de fósforos que aún servían. De milagro aún servían. Entonces decidimos encender una fogata. ¿Qué es ese ruido? ¿El fuego? No. No allí. ¿Dónde? Es un helicóptero. La cascada. Es la cascada. Es un helicóptero. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Aquí! ¡Hey! ¡Aquí! ¡Oigan! ¡Hey! ¡Aquí! ¡Auxilio! ¡Aquí! No nos vieron. La joven pareja no sabe si el helicóptero transportaba turistas o estaba buscándolos. Pero en cualquier caso, Brandon y Gina tal vez perdieron la única oportunidad de que los rescaten. Esa noche la pasamos separados. Fue la única noche que no dormía a su lado. Dormimos, o debería decir, descansamos, a 4 metros de distancia. Él se ocupó de él y yo de mí. Uno creería que en ese momento nos necesitaríamos más que nunca, pero dormimos separados y no sé por qué. En ese momento comencé a perder la fe. Perdí la fe y la esperanza en que saldríamos de allí. Y dejé de luchar por eso. Resigné toda la esperanza y lo acepté. Y hasta creí que estaría bien. Había hablado con mi madre. También hablé con mi hermana. Y con mi mejor amiga. Y si me iba, estaría bien. Porque había hablado con todos mis seres queridos en esos días, así que estaba bien. Estarían bien. Estarían bien si no regresaba a casa. El martes por la mañana fue, sin dudas, el día en que peor nos sentimos desde que estábamos allí. Hasta incorporarnos luego de estar en cuclillas era una tarea difícil. Luego de 4 días, la resistencia física de la joven pareja los ayudó. Pero eso acabó.
Aunque ahora tienen un modo de recoger agua, la falta de comida tiene un efecto dramático en su salud. El cuerpo ya nos decía que no resistiríamos más. Habíamos llegado a un punto físico en el que comenzamos a decaer. Pero en el río, Brandon descubre algo escalofriante. Un descubrimiento que confirma su peor temor. Durante 4 días, Gina Allen y Brandon Day estuvieron atrapados en la misma cadena montañosa que el escalador perdido John Donovan. Lo que le había sucedido a él era un misterio, hasta ahora. Creo que una parte de mí sabía de qué se trataba, pero la otra no quería saber, al menos no en ese momento. Para Brandon, el descubrimiento del cuerpo de John Donovan fue la gota que rebalsó el vaso. Ahí fue cuando decidí que incendiaría todo el lugar, todo el maldito lugar. Así al menos verían el humo del incendio. Tan solo contábamos con esos fósforos y no sabíamos si alguna vez volveríamos a ver algún helicóptero. Así que era nuestra última esperanza, el último intento. Vamos. Sí. Sí. Se encendió mucho más rápido de lo que esperaba. Me aseguré de que estuviera encendido y en 60 segundos se transformó en un fuego gigante que seguía creciendo. ¡No! ¿Brandon? ¡Brandon! Cuando vi el fuego y el humo y no lo vi a él, sentí que volvería a perderlo. Y corrí de un lado a otro en esa roca intentando ver a lo lejos si alcanzaba a divisarlo desde donde estaba. ¿Dónde estás? ¡Brandon! Entonces vi su figura pequeña, corriendo, escapando del humo y las llamas se hacían cada vez más grandes. Solo le gritaba, date prisa, sube hasta aquí. ¡Brandon, date prisa! ¡Rápido! ¡Brandon, vamos! ¡Brandon, Brandon! ¡Brandon! ¡Deprisa! ¡Rápido! Estoy bien. Ardió unos 45 minutos más o menos. Generó muchísimo humo. No había nubes en el cielo y pensé que tendrían que ver el humo. Porque si no lo veían, ¿qué haríamos después? Pusimos nuestra fe en ello. Era nuestro último intento. Se extingue. El fuego comenzó a arder lentamente y ya no producía la misma cantidad de humo. Comenzaba a extinguirse. Pasó casi una hora y seguíamos sin oír nada. No veíamos nada. Entonces ambos comenzamos a pensar lo mismo. Si era nuestra última oportunidad, ¿qué haríamos luego? Siempre intenté ser positivo y pensar que encontraríamos el modo de salir. Estarían buscándonos. Solo debíamos mantenernos a salvo y estaríamos bien. Pero entonces nos encontrábamos en el mismo sitio en el que un hombre había muerto. ¿Y
¿Qué podíamos hacer? Piensas en muchas cosas cuando te enfrentas a la situación en la que sabes que puede ser el fin. Y ese fue el sonido más hermoso que haya oído jamás. Desde la base del valle oí el sonido de un helicóptero. ¡Hey! ¡Oigan! ¡Aquí! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Nos vieron! Sí. Creo que ambos habríamos llorado de tener lágrimas, pero estábamos tan deshidratados que no teníamos en el cuerpo la humedad suficiente como para llorar, pero sentíamos gran alegría de saber que saldríamos con vida de allí. Solo podíamos abrazarnos y besarnos de saber que regresaríamos a casa. Era un sentimiento de pura alegría. Ni siquiera sé cómo explicarlo en palabras. Recuerdo que lo miré y le dije, salvaste mi vida, porque causó ese incendio. Y si no lo hubiera hecho, no lo sé, no quiero ni siquiera pensarlo. No me lo permito. No lo haré. Estamos tan agradecidos a John Donovan por su sacrificio. Y su última acción, aún no estando más entre nosotros, fue ayudar a 2 personas. Por eso, creo que algunas personas de alguna manera dejan una marca. Los restos de John Donovan se recuperaron 3 semanas después. El veterano de la Marina fue enterrado con todos los honores militares. Gina y Brandon permanecieron juntos durante 2 años luego de esta experiencia y luego se separaron. Era 13 de diciembre de 2006. Estaba en mi casa, en Moab. Se aproximaba la temporada invernal y quería estar en forma para las carreras en la nieve y para competir en otros triatlones de invierno. Bueno, Taz, dame un minuto, ¿sí? Solo un minuto. Por eso decidí salir a correr durante unas 2 horas y media. Y tenía en mente uno de mis circuitos favoritos. Hacía mucho tiempo que no lo hacía. Bien, espera. Está bien. Bien, entendí el mensaje. Bien, vamos. Danelle, una de las principales atletas de deportes extremos, es conocida por sus asombrosas proezas de resistencia en las carreras de aventura. Al ser soltera y vivir sola, su única compañía es su perro Taz. Obtuve a Taz en un refugio de animales. Recuerdo que cuando fui había varios cachorros allí. Pero este resaltaba entre los demás. Porque era enérgico, le agradaba correr, era muy vital y me agradó su actitud. Eso me convenció de verdad y me conectó mucho con él. Mira este. Hola, mira. Qué hermoso. Recuerdo que eres. otra mujer se le acercó y lo acariciaba. Al verlo pensé
Es mi perro. Aún no era mi perro, pero ya sabía que era el indicado. Entonces me quedé mirándolos. Oh, eres tan Y cuando la bonito. mujer lo dejó en el suelo, lo tomé y dije que me lo llevaba. Algo me había llevado hasta él. Sabía que era justo para mí. Debes ayudarme. Esa mañana, a mediados de diciembre, Daniel planeaba una carrera de entrenamiento por el desierto de Moab. Un hermoso sitio, pero despoblado, al que muy poca gente acude. Era un día soleado pero fresco. La temperatura sería de más o menos unos 2 grados bajo cero. Tenía el kayak sobre el vehículo porque planeaba andar en kayak durante la tarde. No había ningún ciclista o excursionista ese día, solo éramos Taz y yo. Vamos, Taz. No tenía idea de que mi vida cambiaría por completo ese día. Vamos, Taz. A pesar de su belleza, el desierto que rodea Moab puede ser hostil y peligroso. Tan solo en el último mes, 2 hombres fueron víctimas de este sitio mortal. Murieron congelados en la implacable noche del desierto. Los equipos de búsqueda y rescate a menudo acuden a socorrer a excursionistas perdidos. Pero Daniel no teme. Fue 6 veces la atleta del año de los Estados Unidos. Siempre es exitosa al llegar hasta el límite en entornos extremos. Me encontraba en un muy buen estado físico. Por eso podía presionarme para llegar al límite del dolor, sin necesidad de sufrir por ello. Me sentía bien, estaba acostumbrada, había tomado el ritmo. Tendré más cuidado. El circuito de entrenamiento de Daniel no estaba marcado en ningún mapa. Con cada paso, se adentraba cada vez más en territorio desconocido. De repente, cuando me di cuenta, Taz iba adelante y uno de mis pies resbaló hacia abajo. Casi de inmediato supe que estaba en problemas porque no podía detenerme y descendía muy rápido por el suelo. Los últimos 6 metros eran una pendiente. Caída libre. Toda mi vida giró en mi cabeza y realmente pensé que no volvería a ver un nuevo día. Y entonces... Dios mío, estoy viva. No sabía bien qué me había sucedido, pero estaba segura de que me había hecho mucho daño. La caída fue terrible. El impacto hizo añicos la pelvis de Daniel. Su esqueleto quedó dividido en 2 y solo los tejidos blandos conectaban las piernas al resto del cuerpo. La superatleta Daniel se prepara para sobrevivir. De alguna forma, mi cerebro no me permitió pensar demasiado en lo que había sucedido. A pesar de las terribles heridas, el entrenamiento en resistencia de Daniel persiste y ella está decidida a seguir adelante. Lo primero que hice fue colocar la mano derecha en la pierna derecha y la mano izquierda en la pierna izquierda. Y vi que podía sentir las piernas, no estaba paralizada. La reacción siguiente fue: debo salir de este cañón, debo llegar hasta el vehículo y regresar a casa e ir a un hospital. Parece increíble, pero aún con la pelvis quebrada, esta atleta de resistencia intenta pararse y salir del cañón caminando.
Pero al tener su pelvis quebrada, las piernas de Danielle no resisten su peso. Imposibilitada para correr o caminar, se enfrenta a la peor pesadilla. Nadie sabe que salió a correr y se separó de su perro Taz. Yace sola en una cornisa en un desierto de 2.500 kilómetros cuadrados. Mientras trotaba para entrenarse en un remoto cañón de Utah, la campeona mundial en carreras de aventura, Danielle Balengie, resbaló, cayó en picada a 18 metros y se fracturó la pelvis en 1000 pedazos. Incapacitada para mover las piernas, yace sola en una cornisa. Separada de su perro Taz, Danielle se encuentra sola en 2.500 kilómetros cuadrados de desierto árido y despoblado. Sabía que debía salir del cañón. La temperatura era baja y estábamos a mitad del invierno. Pero no podía pararme, no podía caminar. Entonces comencé a arrastrarme. Con la pelvis quebrada, Danielle está gravemente herida. La mayoría de la gente estaría agonizando, pero Danielle está en forma y el incremento de adrenalina enmascara el dolor. Ahora el problema de Danielle es decidir en qué dirección ir. No sabe si hay algún pasaje seguro para bajar. Taz acude al rescate de Danielle. Taz, ahí estás. Ven aquí. Ya no está sola, pero la aparición de Taz hace más que consolarla. Si él había podido llegar al sitio en que caí, entonces había modo de salir, así que lo usé como guía. Y me arrastré siguiéndolo para poder llegar hasta la base del cañón. Con gran determinación, Danielle sigue a Taz hasta la base del cañón y planea arrastrarse hasta su vehículo. Pero cuando la adrenalina se disipa, comienza a sentir el dolor. Usaba toda mi energía para arrastrarme 1 centímetro y luego sentía tanto dolor que debía detenerme a reunir fuerzas para continuar. El tiempo corre contra Danielle. Conoce los peligros de este desierto remoto. Y si no está a salvo para el anochecer, las temperaturas bajo cero podrían matarla. Pero su progreso es demasiado lento. En un momento miré hacia atrás y pude ver la huella que había dejado al arrastrarme. Me llevó aproximadamente 2 horas y media llegar hasta la base, arrastrándome centímetro a centímetro, mientras que trotando me llevó 2 o 3 minutos. El único consuelo de Danielle es la compañía de su mascota. Taz estuvo conmigo todo el tiempo. Supongo que intuyó que estaba herida. Imagino que se preguntaba por qué iba tan lento. A medida que el sol invernal se pone, la temperatura desciende a bajo cero. La luz del día comienza a extinguirse y con ella las posibilidades de salir del cañón antes de que anocheciera. A pesar de los esfuerzos sobrehumanos de Danielle, aún no está a salvo. Está muy cansada para seguir y se detiene por la noche. Pero sabe que el desierto suele cobrar víctimas en la oscuridad.
Era un gran consuelo que Taz estuviera allí. Sabía que si había algún coyote o algún otro tipo de animal acercándose, él ladraría y los espantaría para que se alejaran de mí. Pero la presencia de Taz no la salvará del implacable frío de la noche en el desierto. Dadas las lesiones que tenía en la pelvis, si se acercaba demasiado estaba incómoda, porque podía moverme los huesos del lugar. Aún faltan horas para que amanezca. La temperatura ya es muy baja y continúa descendiendo. Hacía mucho frío. Era como estar en un congelador. Tenía los pies congelados. Tenían escarcha. La exposición al frío intenso hace que el cuerpo de Dannel deje de bombear sangre a sus extremidades para proteger los órganos vitales. La escarcha en los dedos de manos. Al estar gravemente herida y expuesta a temperaturas bajo cero, el entrenamiento en resistencia de Dannel la ayudó a mantenerse con vida durante más de 2 días. Pero el sufrimiento físico la desgasta mentalmente. Estaba a punto de morir. Había perdido la esperanza de que me encontraran. Luego de 51 horas, su gran voluntad está quebrándose. A pesar de incrementar así el riesgo de hipotermia, ya no puede esperar para orinar. Con las bajas temperaturas de la noche, Dannel sabe que sin un milagro amanecerá muerta por congelamiento. Esta gran atleta finalmente se rindió. Entonces comencé a pensar en mi vida. En todo lo que había hecho. Repasé los hechos de mi vida, todos mis logros y lo que aún quería lograr. Pensé en mi familia y en mis amigos. ¿Cuánto significaban para mí? Entonces creí que moriría. Realmente estaba muriendo. Taz. 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 Debes ayudarme. Taz estaba conmigo, era todo lo que tenía. Entonces, lo miré y le dije, estoy herida, debes ayudarme. ¿Puedes ir por ayuda? Taz, debes ayudarme. Ve por ayuda. Taz, busca ayuda para mí, por favor. Ve. Es mi última oportunidad, Taz. ¡Vamos! Entonces se dio vuelta y partió. Taz es su única esperanza. Pero Dannel sabe que al enviarlo por ayuda, tal vez se enfrente sola a la muerte. El jefe de operaciones de rescate de Moab, John Marshall, sabe que hay poco tiempo. Por eso es el primero en llegar a la zona de búsqueda. Este sitio en el sudeste de Utah no tiene favoritos. Es un paisaje hermoso y muy inspirador, pero también es mortal. Hay un perro allí. ¿Lo ves? Sí, lo veo. Taz logró salir del cañón y va rumbo al equipo de búsqueda. Mientras se aproxima, John teme lo peor. Sé que mi perro jamás me abandonará mientras tenga pulso. Entonces, al ver al suyo en la base del cañón por primera vez, se me estremeció el corazón. Pensé, no es una buena señal. El perro abandonó a su dueña.
Mientras el resto del equipo de búsqueda arriba al lugar, Taz llega a la cima del cañón, pero no se detiene, y su comportamiento es desconcertante, en especial para el rastreador experimentado Bego Gerhardt. El perro pasó corriendo al lado del vehículo y de nosotros. Lo más extraño es que no quería nada. No se acercó al primero que vio diciendo «aliméntame». John Marshall sabe que Taz podría ser la clave para hallar a Dannell, pero los procedimientos típicos indican que no puede retrasar más el rescate. Bego, ve con el equipo rastreador de Amasa en la camioneta. Bego Gerhardt no tiene demasiadas esperanzas ante la tarea a la que se enfrenta. Por lo general buscamos a alguien a quien se le hizo de noche o se quebró el tobillo, pero sabemos dónde está. Pero esta era una búsqueda real. No teníamos idea en unos 50 kilómetros cuadrados, que es mucho en este sitio con los cañones y riscos. Lleva mucho tiempo rastrear tanta superficie. Es tiempo del que no disponen. La tarde se acerca a su fin y la temperatura comienza a descender. Pero Bego Gerhardt no puede apresurarse por miedo a perder alguna pista que lo lleve hasta Dannell. Mientras subíamos, cada vez que encontraba arena, buscaba huellas. Pronto encontré unas que podrían ser de hacía 2 días. Además, había huellas de perro en el mismo sentido. De regreso en la base de rescate, John está seguro de que Taz intenta decirles algo. El perro tenía una misión. Corría entre nosotros como si intentara decirnos, oigan, mírenme aquí, necesito que me presten atención. Ahora les mostraré dónde se encuentra. ¿A dónde va? De pronto, de nuevo en la base del cañón, el perro reapareció y volvió a la base del sendero de Amasa. Entonces, me comuniqué por radio con los vehículos que subían por el sendero. 1T812 a 1T836. Oye, Bego, parece que el perro va hacia ustedes. Denle paso. Veamos hacia dónde va. De pronto miré sobre mi hombro y apareció Taz, corriendo hacia la colina. Pensé, bien, creo que seguiré al perro por unos 5 minutos. Bien, amigo, veamos a dónde vas. El tiempo se acaba, la noche se acerca y hay una nueva amenaza para la búsqueda. El pronóstico indica fuertes nevadas que Dannell no podría resistir. Seguir a Taz tal vez sea la única oportunidad de hallar a Dannell con vida. La atleta experta en resistencia Dannell Ballengee está a punto de morir. El pronóstico indica fuertes nevadas y otra noche al aire libre acabará con ella, a no ser que su perro lleve a cabo el milagro de guiar al equipo de rescate hasta donde se encuentra. El rastreador de montaña, Bego Gerhardt, sabe que el perro de Dannell podría ser su única esperanza para sobrevivir. Suelo prestar atención a los perros porque en verdad son perceptivos. Por eso, cuando corrió sobre la ladera, sentí el impulso de seguirlo al menos durante unos minutos. Mientras Taz guía a Bego hacia el interior del cañón, el camino se vuelve más hostil. Bego debe reducir la velocidad y corre el riesgo de perder su rastro. Dannell no tiene modo de saber que Taz encontró ayuda. Se resignó a morir en ese sitio. Pero cuando Taz regresa, Dannell presiente un cambio en su comportamiento. De repente Taz regresó a mi lado y fue directamente a beber del charco del que yo bebía. Recuerdo que pensé,
Es el agua que me queda, todo lo que tengo. ¿No tienes otro charco cerca, Taz? Pero ni siquiera tenía fuerzas para decírselo. Entonces solo lo acaricié unos minutos y lo dejé beber de ese charco. Pero su conducta había cambiado, parecía tener más energía. Me lamió el rostro y hasta lo vi mover la cola y me entristeció mucho verlo. Por última vez veía a mi perro feliz, pero yo no estaría con él. Entonces escuché otro sonido. ¡Ayuda! ¡Ayuda! No tenía esperanzas porque había gritado ayuda unas 50 horas y nadie me había escuchado. ¡Ayuda! Cuando creí que estaba por salirme del camino, escuché un grito escalofriante. ¡Ayuda! Jamás lo olvidaré. Tenía que ser Danelle. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No me puedo mover! El sonido se acercó y comencé a suplicar. Suplicaba desesperada que me ayudaran. ¡Necesito ayuda! Explicaba que estaba herida. Le gritaba a esa persona que no se fuera, que estaba herida y necesitaba ayuda. Ayuda. Fue el mejor momento de mi vida, porque entonces supe que tendría otra oportunidad. Supe que lo lograría. Fue muy emotivo, porque no es común realizar un rescate en el que la vida de la persona está en verdad en riesgo. La expresión en su rostro era de alivio, y luego comenzó a llorar. Entonces me dijo, sí que tienes un buen perro. Y comencé a llorar, no podía hacer más que llorar. Yo creo que ningún humano habría sobrevivido otra noche con esas temperaturas. El extraordinario lazo de Taz con Danelle le salvó la vida. Taz marcó la diferencia en el tiempo que podría pasar o incluso los días hasta que encontráramos a Danelle. Ella no podía esperar ni horas ni días. Estaba a punto de morir. Siempre supe que Taz era un perro inteligente, pero para hacer lo que él hizo hace falta un nivel más de comunicación. De pronto era él quien cuidaba de mí y no al revés. Cada vez que pienso en ello me siento muy, muy agradecida. Es mi mejor amigo. Trasladan a Danelle en helicóptero hasta el hospital y la operan de emergencia para reparar los 7 vasos rotos que bombearon 1,5 litros de sangre a su cavidad pélvica. Le salvaron la vida, pero puede que su cuerpo no vuelva a ser el de antes. Los doctores temen que tal vez no vuelva a caminar.